Bienvenidos a la cuarta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Les confieso que el libro El elemento de Ken Robinson comparte el lugar 1 de mis top 3 junto a Libera tu magia de Elizabeth Gilbert, y quienes están desde el inicio, es decir, desde que empezamos a leerles fragmentos de libros en este podcast, recordarán que es el primero y que es maravilloso. Es el primer libro que les compartí precisamente porque tiene una manera tan peculiar, Elizabeth Gilbert, de compartirnos sus experiencias y narrarnos su mundo creativo, porque sí, es revelador en términos de creatividad. Y viniendo de una escritora como ella, les digo, váyanse para atrás en el menú del podcast y escúchenla. De verdad, les digo, se convirtió en uno de mis mejores libros y recién hasta el año pasado tuve la oportunidad de leerlo. Se los recomiendo mucho, mucho. Y el tercer libro que está en mi top 3, es decir, lugar número 1, compartido por 3 autores, bueno, es La filosofía Starbucks. Pero de ese hablaremos más adelante. Bueno, vamos a enfocar en los aportes de Ken Robinson a este maravilloso mundo que amamos llamado creatividad. Y con eso, pues cerramos con este episodio, este homenaje póstumo a este increíble hombre que nos ha dejado un legado invaluable para el mundo de la educación, pero también de la creatividad. Así que empecemos. Ken Robinson concibe la creatividad como la habilidad de generar ideas originales y valiosas que tienen un impacto en algún aspecto de nuestras vidas. Él cree que la creatividad es una capacidad inherente a todos los seres humanos, pero que a menudo se ve limitada por sistemas educativos que priorizan la conformidad y las respuestas correctas. Robinson sostiene que la creatividad abarca un rango diverso de expresiones, desde las artes hasta la ciencia y la resolución de problemas cotidianos. ¿Qué factores nos hacen más creativos, según Ken Robinson? Número 1, la curiosidad. Mantener una mente abierta y curiosa es fundamental para la creatividad. Las personas que buscan constantemente aprender y explorar nuevos temas tienen más probabilidad de generar ideas frescas y originales. Y les voy a decir por qué me estoy riendo y por qué me escucho que me estoy riendo. Cuando en 1998, sí, suena a 1900 ayer, que tuve la
la oportunidad de participar en el primer congreso de mi vida en algo y fue un congreso de yoga en Perú. En realidad casi todo se dio en Machu Picchu y en Cusco. Bueno, la verdad en Machu Picchu estuvimos solo un día, pasamos la mayor parte en Cusco. Estábamos visitando la catedral y las iglesias aledañas que fueron construidas sobre templos incas y utilizaron de hecho pues el mismo material, el mismo tipo de piedra. Y la Vero de ese entonces, es que en serio me da risa porque yo solo era yo caminando en el lugar. Entonces la gente iba hacia el lado derecho, yo iba hacia el izquierdo. La gente avanzaba, yo retrocedía, pero era porque habían otras cosas que me llamaban la atención. En serio les digo, y los que han estado en, en Perú y en contacto con la cultura inca no me dejarán mentir. Usted trata de meter la uña en, en ese calce perfecto de las piedras y que después obviamente uno entiende que es un machimbrado impresionante, pues no te cabe la uña. Entonces yo estaba haciendo eso como pues diseñadora de interiores en aquel momento, todavía estudiante. Pues yo quería tocar, quería sentir, quería ver si en serio no había algún tipo de fisura donde cupiera mi uña. Pues obviamente me llamaban la atención otras cosas que no era solo el discurso de la guía que llevaba el grupo. Y hubo una persona, creo que era un señor mexicano, un señor ya con el cabello blanco, pero muy pulcro él, así muy bonito, arregladito. Creo que le pudo tanto mi actitud de curiosidad que me dijo, se me acercó y me dijo, no te gusta hacer lo mismo que los demás, ¿verdad? Y pues me sorprendió porque como les digo, yo solo era yo siendo Vero. Por supuesto que no me gusta hacer lo que los demás, pero ahora lo tengo más claro. La Vero de entonces, pues simplemente era curiosa, investigaba, sentía y se nutría, cosa que no ha cambiado, solo que ahora lo tengo más consciente y se los puedo explicar con palabras. Entonces quizá yo no le ponía mucho rollo al tema de hacerlo comprensible para los demás, era simplemente mi manera de ser y de vivir. Entonces, sí les puedo decir, la curiosidad es quizá el elemento o la cualidad más importante de la creatividad, o la primera más importante. Pero sigamos escuchando qué dice Ken Robinson, cómo podemos ser más creativos. El punto número 2, el pensamiento divergente. La capacidad de pensar en múltiples direcciones y generar una variedad de soluciones para un problema es esencial para la creatividad. Estar dispuesto a considerar enfoques no convencionales amplía las posibilidades creativas. Número 3. Flexibilidad mental. Ser capaz de adaptarse y cambiar de perspectiva es un rasgo común en personas creativas. Estar dispuestos a abandonar ideas preconcebidas y adoptar nuevas formas de pensar fomenta la creatividad. Hace poco me encontré con un compañero de la U en un Dollar City. Para quienes no saben qué es esa franquicia, es una tienda con una enorme cantidad de objetos que generalmente no necesitamos, pero como valen entre uno y quizá lo más caro llegue a $4, uno se vuelve loco, porque hay una infinidad de cosas que de hecho te detonan la creatividad. Bueno, andábamos por ahí pululando los dos y pues tuvimos la oportunidad de saludarnos. Él me comentó sobre una idea de taller que tiene y fue una conversación de verdad muy interesante porque
me preguntó si todavía seguía con Diseño UNE, que le voy a confesar, es una pregunta común de vez en cuando. La gente espera que le diga que no, pero no me van a escuchar nunca decirlo. Y les voy a explicar por qué. Hemos aprendido a ser adaptables. Hemos aprendido primero a cuidar la marca, a valorar la marca. No me ha tomado 6 meses crear todo esto. Fueron años de estar puliendo, de estar observando, de seguir estudiando. Nunca he dejado de estudiar y dudo hacerlo. De hecho, ya tengo en mente mi siguiente maestría y la siguiente especialización que quiero para, digamos, los próximos 3 años. O 2, si se puede. Entonces, sí, obviamente Diseño UNE, que soy yo, tiene mucho de mí, tiene mucho de esa adaptabilidad, experimentación y búsqueda constante. Por eso la marca se adapta a lo que está sucediendo, a los cambios que vamos viviendo. Y creo que eso es importante para los que somos emprendedores. No casarnos con una sola manera de hacer las cosas o de las propuestas que generamos para ustedes, porque entonces nos estanca, porque entonces ya no vemos más allá de lo que inicialmente queríamos. Inicialmente Diseño UNE iba a ser un evento con conferencias y talleres como miles que hay en el mundo. Y digamos que ese fue el PMB, o en otras palabras, el producto mínimo viable, o sea, la primera cosa que testeamos para lanzarlo. Pero no quedó allí, porque lo que observé inmediatamente es que la gente acá en este país no estaba dispuesta a levantarse de la silla, a moverse para ir a una conferencia. Le estoy hablando de julio 2012. Y que sí les costaba un montón pagar para educarse con internacionales, con gente que ya tenía otro contexto, otras vivencias y que venía a sumarles a eso que ya sabían hacer. Entonces, a lo largo del tiempo, se ha ido replanteando mucho el modelo de negocio. De hecho, lo volvimos a cambiar este año. Si ustedes entran a la web, dice noune.net, van a ver nuevas propuestas. Y creo que el ser flexible mental, y yo agregaría emocionalmente, a la par de que te estás educando más, aprendiendo a observar el mercado, entendiendo consumidores, sabiendo cómo dirigirte a las diversas generaciones, porque todas entendemos distinta la manera de hacer negocios. Creo que es lo que nos ha mantenido existiendo. Y por ahí vamos. Punto número 4, asociación de ideas. Conectar conceptos aparentemente no relacionados puede llevar a la generación de ideas innovadoras. Las personas creativas a menudo tienen una amplia gama de conocimientos y experiencias que pueden combinar de maneras únicas. 5. Resolución de problemas. Enfrentar desafíos y buscar soluciones originales fomenta la creatividad. Las dificultades pueden impulsarnos a pensar de manera creativa para encontrar soluciones efectivas. 6. Experimentación. La disposición a probar cosas nuevas, incluso si hay riesgo de fracaso, es esencial para la creatividad. La experimentación brinda oportunidades para aprender y descubrir nuevas posibilidades. Y aquí quiero hacer otra pausa. Todos deberíamos darnos el permiso. Qué palabra más fea, en serio. Todos deberíamos querer experimentar la creatividad, independientemente del rol profesional que decidiste tener.
Esto no significa alocarse y exponerse tontamente a un riesgo físico, emocional o mental. No, estoy hablando de dejar fluir todo ese enorme potencial creativo que está allí guardado, porque todo el día tienes que verte serio, formal, porque si no después la gente no te va a creer. O sea, a ver, no deberíamos temer a eso. Tampoco tenemos que publicarlo. Tampoco la gente debe enterarse. Pero ¿saben qué veo yo en la gran mayoría? Una postura rígida, un rostro que no se descompone, es decir, que no es tan expresivo y flexible y que incluso no se pueden reír a carcajadas porque, uy, no, no, públicamente no. Tengo varias personas cercanas que quiero mucho, que sé que tienen debajo de la piel todos los colores de la creatividad esperando salir, pero están presos, bajo llave. ¿Saben qué es lo que más me pregunto cada vez que los veo? Esta persona nunca se descompone. Es que en serio me da risa. Hoy estoy bastante risueña, ¿se dieron cuenta? Eh, Siempre me pregunto cómo serán estas personas sin el saco y la corbata. Y si en algún punto de la vida se permiten fluir y disfrutar, sin el esquema de me van a juzgar, o voy a dejar de ser creíble, o voy a transgredir el cargo que en este momento tengo. Y lo digo así porque son situaciones temporales. Nadie, ni siquiera Steve Jobs, lo despidieron de su propia empresa. Y yo siempre lo traigo a colación cuando veo gente que se cree el cargo y que no puede fluir y que no puede disfrutar porque tiene el cargo etiquetado en la frente y entonces no se descompone creativamente hablando. Por eso hago la aclaración. Experimentar, siempre y cuando también vaya con tus principios y valores, y vuelvo a decir, sin que transgredamos eso, es tan rico. Descubres tantas cosas de ti que no sabías que tenías, que no habías visto y que te habías literal conformado con lo que hasta ahora tienes y has descubierto de ti. Pero es un potencial ilimitado, se lo digo por experiencia. Yo en serio, si pudiera, ya me hubiera clonado por lo menos unas 5 veces para hacer el quíntuple de lo que, gracias a Dios, Dios, la vida y las personas con las que me he encontrado me han permitido hacer. Y que es lo que ustedes ahora escuchan. 7. Persistencia y tolerancia al fracaso. La creatividad a menudo implica superar obstáculos y fracasos. Las personas que son resistentes y no se rinden fácilmente son más propensas a continuar buscando soluciones creativas. 8. Colaboración y diversidad. Interactuar con personas de diferentes antecedentes y perspectivas puede estimular la creatividad. La colaboración puede dar lugar a la fusión de ideas únicas y a la creación colectiva. Y 9. Ambiente de apoyo. Un entorno que valora la creatividad y brinda espacio para la experimentación y el error fomenta la expresión creativa. La aceptación de la diversidad de ideas es clave para liberar el potencial creativo. En resumen, el concepto de creatividad de Ken Robinson destaca la importancia de liberar nuestro potencial creativo inherente y fomentar un enfoque más amplio y diverso de la educación. Factores como la curiosidad, el pensamiento divergente, la adaptabilidad y la voluntad de experimentar juegan un papel crucial en nuestra capacidad para ser creativos en diversos aspectos de la vida. Nuestro formato disruptivo y estrella llamado Llamadas Creativas, ¿te suena? Sí.
tiene mucho de los planteamientos de Ken Robinson, especialmente romper con esa educación fría, impositiva, restrictiva, atemorizante y distante. La quise volver memorable, divertida, con experiencias, sí, experimental, según el contenido o la temática de esta. Y por supuesto, de las inteligencias que impacta. Por eso cada pijamada es única. Tiene elementos únicos por temática, por el tipo de público, por el lugar en el que se va a desarrollar, porque ahí es donde entra en juego la diseñadora de interiores para acomodar el espacio y dejar de tener, por favor, un salón tipo escuela o auditorio que todos conocemos y en el que no pasa más nada. Ver una proyección, hablar y se acabó. Punto. Las pijamadas no son eso. Buscan múltiples objetivos precisamente porque incorporamos inteligencias múltiples y estamos vestidos. Sí. Pantalón de pijama, pantuflas y la camiseta oficial del evento. Y si a eso le quieres agregar más elementos y accesorios y producirte más bajo el concepto de las pijamadas, hasta un premio puedes tener. Ya los hemos dado. Ken Robinson ha realizado importantes contribuciones al campo de la educación y la creatividad. Acá están algunos de sus aportes más destacados. Número 1, revalorización de la creatividad. Ken Robinson destacó la importancia de la creatividad en la educación y la vida en general. Argumentó que el sistema educativo tradicional suele relegar la creatividad a un segundo plano en favor de materias académicas y exámenes estandarizados. Lo que todos hemos vivido. 2. Diversidad de inteligencias. Robinson desafió la noción convencional de la inteligencia y propuso que hay múltiples formas de inteligencias, incluyendo la creatividad, la inteligencia emocional, la habilidad kinestésica, entre otras. Y también abogó por valorar y fomentar todas estas formas de inteligencia en el proceso educativo. 3. Necesidad de reforma educativa. Uno de los aportes más significativos de Robinson fue su llamado a la reforma educativa. Argumentó que los sistemas educativos necesitan adaptarse a las necesidades cambiantes del mundo y fomentar habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. 4. Enfoque en el aprendizaje personalizado. Robinson abogó por un enfoque educativo que reconozca y respete las diferencias individuales de los estudiantes. Propuso que el aprendizaje sea más personalizado y que se adapte a los intereses y estilos de aprendizaje de cada estudiante. 5. Fomento de la imaginación y la innovación. Robinson promovió la idea de que la educación debería cultivar la imaginación y la capacidad de innovación de los estudiantes. Argumentó que estas habilidades son cruciales para abordar los desafíos del futuro. 6. Valorización de las artes en la educación. Robinson subrayó la importancia de incluir las artes en la educación. Sostenía que las artes no solo son valiosas en sí mismas, sino que también fomentan la creatividad, la expresión individual y la apreciación estética. 7. Liberación del potencial creativo. Él creía que todos los seres humanos tienen un potencial creativo inherente y que la educación debería liberar este potencial en lugar de restringirlo. Abogó por crear un entorno educativo que nutra y desarrolle la creatividad de cada individuo. 8. Conexión entre educación y bienestar emocional. Ken Robinson argumentó
que la educación debería tener en cuenta el bienestar emocional de los estudiantes. Subrayó que una educación que ignora las necesidades emocionales puede resultar en problemas de salud mental y desmotivación. Y 9. Inspiración y cambio de perspectiva. Las charlas TED de Ken Robinson, especialmente su famosa charla "Las escuelas matan la creatividad", ha inspirado a educadores, padres y estudiantes de todo el mundo a repensar la educación y a considerar enfoques más centrados en el individuo y la creatividad. En conjunto, los aportes de Ken Robinson han influido en la forma en que concebimos la educación y han alentado la adopción de enfoques más flexibles, personalizados y creativos en el proceso educativo. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para la transformación educativa en todo el mundo. Ahora les quiero compartir un artículo que me encantó y que nos aporta mucho al tema que estamos desarrollando hoy, y es de eresmamá.com. Aunque es para niños pequeños, y aclaro, pequeños, me encantaría pedirte que lo escuches con tu niño o niña interna. Sí, porque también es para niños grandes. La revolución educativa. Sir Ken Robinson, designado así por la colonia inglesa, es doctor de la Universidad de Londres, escritor y conferencista británico, experto en creatividad y su vinculación con los procesos de aprendizaje. En su informe, Robinson develó el pobre rol de la creatividad en la educación actual. Su crítica constructiva sobre el sistema educativo incluye palabras claves como el potencial de los niños, la curiosidad y las evaluaciones. También se refiere al arte, el liderazgo o el aprendizaje como elemento fundamental en el desarrollo de niños y adolescentes. Educación y creatividad, procesos paralelos. Él propone también procesos paralelos para desarrollar la creatividad y aprender. Los ve como conceptos aparejados que se retroalimentan. Pues quien logra mayor desarrollo de su capacidad creativa tendrá más ganas de aprender. Este famoso conocedor del aprendizaje infantil asegura que la capacidad creativa no se obtiene cuando se aprenden los conceptos básicos de distintas materias, sino durante el proceso de aprendizaje. Ken Robinson define la creatividad como el proceso de generar ideas que aporten valor. El primer paso para desarrollarla es encontrar lo que verdaderamente nos apasiona. El apetito del descubrimiento. Lo que Sir Robinson define como apetito de descubrimiento son las ganas de aprender. A este respecto afirma que cuanto más creativa es una persona, más ganas de aprender tendrá, y cuanto más aprenda, más creativa será. Pónganle atención a eso. El escritor invita a los padres y profesores a propiciar ese apetito del descubrimiento. Podrán hacerlo a través de la motivación y de la comprensión de los beneficios de ser creativo, nunca desde la imposición. En su criterio, no requerirá mucha ayuda para aprender aquel niño en quien se encendió la chispa de la curiosidad. Robinson invita a los docentes a revisar si están haciendo las cosas bien y a evaluar si el proceso de enseñanza avanza de la mejor manera. La aplicación de la disciplina en el entendido de que creatividad y caos no son la misma cosa es otra clave de Ken Robinson. Siempre hay que recordar que el niño debe tener libertad para el desarrollo de su creatividad. No obstante, esta ha de estar enmarcada en las dinámicas reales de trabajo. Como parte de sus postulados, Ken Robinson rechaza que las escuelas premien las habilidades en distintas materias, pero no
la creatividad. Con esto, se desprecian y desperdician las capacidades innovadoras y el talento de los niños. Otro de sus planteamientos es ayudar a los niños a perder el miedo a equivocarse. Que entiendan que para ser innovadores y creativos deben perder ese temor. Robinson lamenta que el sistema educativo estigmatice los errores y aniquile la creatividad. En las escuelas se educa solo el cerebro, no el uso del cuerpo ni de la imaginación. Se enseña a trabajar, no a potenciar los talentos ni la creatividad. Robinson cuestiona que los colegios no valoren la inteligencia, sino que el alumno destaque en las asignaturas o materias. ¡Guau! Espero que se sientan tocados, motivados a querer dejar salir su chispa creativa, porque todos la tenemos. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Ahora hay un postdata. Postdata. Te recomiendo escuchar todos los episodios del libro de Elizabeth Gilbert, Libera tu magia. Y en el buscador puedes colocar también la palabra creatividad, ya que hay muchos, pero en serio, muchos episodios dedicados a la creatividad y varios artículos en mi perfil de LinkedIn. Si te quieres dar una vuelta por allá, también los tienes a tu disposición. O incluso, si quieres hacerme alguna pregunta o algo en lo que te pueda ayudar en relación a cómo desarrollar tu potencial creativo, me puedes escribir a vero@diseñoune.net. Será un placer atenderte. Y ahora sí, nos escuchamos pronto. Hasta luego.